Buenas tardes, estimado licenciado, estimados compañeros. Somos alumnos de la Universidad Central de la carrera de Contaduría Pública. La materia es Auditoría Financiera. Estamos en el séptimo semestre de complementación. El tema que nos ha tocado exponer es las normas de auditoría, a cargo del docente licenciado Carlos Alberto Limache Alanes. Los integrantes son Alanoca Crespo, Edwin Milán, Casasola Pérez, Miriam Ivana, Cuarita Mamani Renato, Flores Medina, Dania Janet, y quien les habla, Cosío Durán Ana María. Normas de auditoría. El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, en la resolución 01/2015 del 23 de julio del 2015, aprobado por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad, vigente desde el 1 de enero del 2017, ratifica la vigencia de la norma número 1, Normas Básicas de Auditoría de Estados Financieros. Abroga las normas de auditoría 2, 3, 4 y 5. Adopta las normas internacionales de auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento dependiente de la Federación Internacional de Contadores para ser aplicadas en caso de ausencia de pronunciamiento en el país a partir del 1 de enero del 2017. Adopta el marco internacional de encargos de aseguramiento vigente y emergente. Adopta las normas internacionales de encargos de revisión vigentes y emergentes. Adopta la norma internacional de encargos de aseguramiento vigente y emergente. Adopta las normas internacionales de servicios relacionados vigentes y emergentes. Las normas mencionadas son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, dependiente de la Federación Internacional de Contadores. Quedan abrogados todos los pronunciamientos anteriores a la resolución. Norma de auditoría número 1. Normas básicas de auditoría, estados financieros número 12. Aprobada por el Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, vigente desde el 6 de junio de 1992. 1. Norma local de auditoría. Introducción. Formulación de las normas básicas de auditoría. El Comité de Prácticas Internacionales de Auditoría es responsable de los proyectos de auditoría y servicios. Este consejo las aprueba como normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Objeto de la auditoría de estados financieros. El objeto de la auditoría es permitir al auditor emitir una opinión sobre la situación que los estados financieros reflejan, dando mayor confianza a los mismos. Sin embargo, este hecho no garantiza procesos financieros futuros. El auditor puede o no emitir su opinión según las circunstancias, pero sí manifiesta si el proceso se enmarcó dentro de las normas de auditoría generalmente aceptadas. Responsabilidades de la preparación de los estados financieros. La responsabilidad es de la gerencia de la empresa. Mantener los registros contables, realizar controles internos, seleccionar y aplicar políticas de contabilidad y preservar los activos de la entidad. Esta auditoría no la exime de sus responsabilidades. Alcance de auditoría. El auditor determina el alcance de acuerdo a la ley, las reglamentaciones y los organismos competentes. Para emitir una opinión, según su criterio, debe analizar y determinar la confiabilidad de la información de la elaboración de estados financieros en base a estudio, evaluación y pruebas del sistema contable y controles internos, pruebas de verificación de transacciones y saldos. Alcance de la auditoría. El auditor determina si la información está presentada de forma correcta según los reglamentos contables y su correspondencia a los estados financieros. Las decisiones de la gerencia y el auditor evitan la aplicación de las políticas. En este proceso, el juicio del auditor es indispensable. Por sospecha o error de fraude, el auditor puede ampliar sus procedimientos. Las limitaciones que intervengan se deben registrar en el dictamen.
Normas básicas de auditoría de estados financieros número 12. Las normas básicas de auditoría son integridad, objetividad e independencia, habilidades y competencias, confidencialidad, trabajo realizado por otros profesionales, documentación, planificación, evidencia de auditoría, sistema de contabilidad y control interno, conclusiones y dictamen. Todas estas normas se deben cumplir dentro de las normas básicas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Definiciones. Contador público. Es el profesional del área titulado con provisión nacional, avalado por una colegiatura. Ente o entidad es la persona natural o jurídica dedicada a una actividad que produce y gasta. Estados financieros. Balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Auditoría externa. Examen independiente de información financiera de una empresa con el objetivo de emitir una opinión. Pronunciamientos de auditoría. Conjunto de tareas con el fin de cumplir con las normas de auditoría. Ejemplo 1. El auditor ha concluido que es adecuada una opinión no modificada, es decir, favorable o limpia sobre la base de las evidencias de la auditoría obtenida. El auditor independiente, después de haber realizado un examen a los estados financieros de la entidad, concluye en su párrafo de opinión que estos se han presentado razonablemente, no habiendo así cosas que le llamen la atención que deban ser reportados en el dictamen. Ejemplo 5. Los inventarios que se muestran en los estados financieros son incorrectos. Se considera que la incorrección es material para los estados financieros, pero no generalizada, es decir, es adecuada a una opinión con salvedades. El auditor independiente emite una opinión con salvedades donde indica que los estados financieros fueron presentados razonablemente a excepción de la cuenta inventario y de sus flujos relacionados, ya que estos podrían no ser exactos, íntegros y no existir como tal. Por lo tanto, no puede dar una certeza razonable sobre la confiabilidad de esta cuenta. Los estados financieros consolidados contienen incorrecciones materiales debido a la falta de consolidación de una sociedad dependiente. Se considera que la incorrección material es generalizada en los estados financieros consolidados. Los efectos de la incorrección en los estados financieros consolidados no han sido documentados debido a que no era factible, es decir, es adecuada una opinión adversa o desfavorable. El auditor independiente, después de obtener los estados financieros auditados del grupo, a excepción de una filial o subsidiaria que no consolidó los saldos o no cerró los mismos, no puede concluir con la conciliación de los mismos. Por lo tanto, no puede emitir una opinión favorable sobre el conjunto y la opinión necesariamente es adversa por la falta de información y no poder cumplir con los términos de referencia al momento de realizar el trabajo de consolidación. Ejemplo 8. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los múltiples elementos de los estados financieros. Es decir, el auditor tampoco ha podido obtener evidencia de auditoría en relación con los inventarios y cuentas por cobrar. Se considera que los posibles efectos de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada son materiales y generalizados en los estados financieros. El auditor independiente no ha podido obtener evidencia suficiente respecto a los estados financieros y las cuentas de su composición, por lo que concluye denegar su opinión, ya que en un marco de información limitada tiene efectos para fines materiales y generalizados. Punto 2. Vamos a hablar de las normas generales de auditoría gubernamental. Nuestro propósito es permitir asegurar la uniformidad de la auditoría gubernamental en Bolivia y la aplicación que se realiza en esta auditoría, en esta norma, son las aplicaciones obligatorias en la práctica de la auditoría realizada en todas las entidades públicas. Esto comprende en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental promulgada el 20 de julio de 1990.
Esto es por los auditores gubernamentales de las siguientes organizaciones, como la Contraloría General del Estado, las unidades auditorías internas de auditoría pública, y también por los profesionales independientes y afines a la auditoría. Nuestra auditoría es la acumulación y la evaluación objetiva de evidencia para establecer la uniformidad. Bueno, prosiguiendo con nuestras consideraciones básicas, los servidores públicos deben rendir cuenta a la gestión de la sociedad. Esto en razón de que la ciudadanía en general necesitan saber si los recursos fueron administrados correctamente. Nuestros vacíos técnicos. Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgen aspectos que no estén contemplados en esta norma, que se deben seguir las normas emitidas por la CTNA y la NIA, por la POL y la IFAC, y las declaraciones sobre las normas de la AICPA. A ver. Perdón, no se ve esta parte. Ya. Nuestras fuentes. Estas normas están incorporadas justamente en su compendio en los principios de criterios de la normatividad emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores. También está regulado por la Federación Internacional de Contadores, la IFAC, como lo mencioné en su momento, el Instituto Americano de Contadores Públicos y la AIC, es en su abreviatura, que es la AICPA. La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras, Supervisoras o Superiores, la que está abreviada con la ITOSAI. El Instituto de Auditores Internos, como la IA, y también por la Oficina de la Contraloría General del Estado de Estados Unidos, exacto, la GAO. El registro. El registro de firmas y de profesionales independientes de auditoría externa presentan un servicio de auditoría en las entidades públicas. Estas están comprendidas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178 y en aquellas entidades comprendidas en las previsiones del artículo 5. Esta es referida en la disposición legal concorde al artículo 5 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 23.21.5. Pasemos, por favor. Nuestras competencias. La primera competencia es una primera norma general, que es el auditor gubernamental o grupo de auditores gubernamentales designados para realizar la auditoría, deben tener individualmente y conjuntamente, respectivamente, la suficiente capacidad técnica, de entrenamiento y experiencia profesional para lograr los objetivos de auditoría. Esto a raíz de que las organizaciones de auditoría deben asignar recursos justamente a recursos humanos necesarios para garantizar en el examen, ya sea ejecutado por personal o que tenga colectiva que posea conocimientos y habilidades necesarios. También esto está que tiene que tener un equipo de auditoría que debe poseer conocimientos de los métodos y técnicas aplicables en el examen que se realiza. Estas organizaciones de auditoría deben diseñar e implementar un programa de educación y capacidades continuas. Ya. Nuestras independencias. Esta es nuestra segunda norma general. Los auditores gubernamentales deben estar libres de independencia y prejuicios que puedan comprender su incapacidad u objetividad. Además, deben mantener una actitud y apariencia de independencia, ya que los auditores gubernamentales deben perseverar y objetividad en una consideración de hechos e imparciales. Muchas veces los auditores gubernamentales deben considerar la existencia de ciertos impedimentos que podrían vulnerar nuestra independencia. Y estos son los principios que tiene la auditoría, tan relacionados oficiales a profesionales, personales, financieras, con las entidades y los servidores públicos. Bueno, continuando. Esto con la ética. Con la ética. Esta sería nuestra tercera norma general de auditores, en la que es el ejercicio de sus funciones. El auditor gubernamental debe regirse por el Código de Ética del Auditor Gubernamental, emitido por la Contraloría General del Estado. Bueno, la siguiente, por favor.
Ya, continuamos con nuestra diligencia. Nuestra diligencia profesional es nuestra cuarta norma general. Esta se debe ejercer debido cuidado y diligencia profesional en la planificación, ejecución y comunicación de resultados del examen, así como en otras actividades que hacen resultados en el examen, así como otras actividades que hacen los labor. La diligencia profesional obliga a cada una de las personas del equipo de auditoría a realizar un trabajo acuerdo y observancia de las auditorías del gubernamental. Nuestro control de calidad. Esta es nuestra quinta norma general. Las organizaciones de auditoría deben implantar un sistema interno de control de calidad. Este sistema debe estar sujeto a revisiones periódicas internas y externas, ya que en el sistema interno de control de calidad tenemos un conjunto de políticas y procedimientos orientados. Ya, y continuando con el subtítulo, bueno, vamos con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales. Esta sería nuestra sexta norma general. El auditor gubernamental debe obtener una seguridad razonable sobre el cumplimiento de ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales que resulten significativas para el logro de los objetivos de auditoría, ya que el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables comprenden las normas jurídicas que emanan en el órgano público. El auditor gubernamental tiene la obligación de conocer el ordenamiento jurídico para la administración y otras normas legales que se aplican en el sujeto y objeto de la auditoría. Ya, revelamiento de información, te estoy trabando, van a disculpar esa parte. Esta es nuestra séptima norma general. Las organizaciones de auditoría deben realizar un relevamiento de información a efecto de determinar la inclusión de auditoría en el programa de operaciones anual o de auditabilidad según corresponde. Esta relevación consiste en recopilar y evaluación de información sobre nuestras actividades y operaciones que realiza una entidad con el fin de conocer la complejidad que tiene cada entidad. Ya, siguiente, por favor. Ya, vamos con nuestra ejecución. Esta es nuestra octava norma general. Cualquiera sea el objeto del examen, tipo de auditoría a ejecutarse, la misma debe ser planificada y supervisada, estar acompañada de evidencia y los resultados deben ser comunicados en forma escrita. Esta ejecución es el examen que debe ceñirse de las normas de auditoría gubernamental específica. Nuestro seguimiento. Esta es nuestra norma general novena. Entonces, la Contraloría General del Estado y las unidades de auditoría interna de las entidades públicas deben verificar oportunamente el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en sus informes. Además de las unidades de auditoría interna, deben verificar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes. Siguiente, por favor. Gracias. 3. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. Propósito. El propósito del documento contiene un conjunto de normas y aclaraciones que permiten asegurar la uniformidad, la calidad de las auditorías gubernamentales en Bolivia. Las normas se presentan bajo el numeral 1 y las aclaraciones correspondientes forman parte de los mismos. Se exponen bajo los numerales siguientes. Las aplicaciones. La aplicación de esta norma son las aplicaciones obligatorias en la práctica. En la práctica de la auditoría realizada en una entidad pública correspondiente con los artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de la Administración de Controles Gubernamentales, promulgadas el 20 de junio de 1990 por los auditores gubernamentales de las unidades de auditoría interna y de unidades públicas. Identidades públicas, perdón. Auditoría. Es la acumulación, evaluación objetiva de recabar evidencias para establecer
e informar sobre el grado que corresponde entre la información examinada y los criterios establecidos. Siguiente, por favor. Las consideraciones básicas. Los servicios públicos deben rendir cuenta de la gestión a la sociedad. En este sentido, los servidores públicos son legisladores y los ciudadanos en general desean y necesitan saber sino los recursos públicos, si han sido administrados correctamente y con conformidad con el ordenamiento jurídico administrativo de otras normas legales aplicables, sino también de forma y resultado de su aplicación en el término de eficacia, eficiencia y en la economía de la efectividad. El presente documento contribuye al cumplimiento de la obligación y tiene a los servidores públicos de responder por la gestión, incluye conceptos de áreas, auditoría que son vitales para los objetivos de confiabilidad de la información. Los servidores públicos y otros a los que se les ha confiado la administración de los recursos públicos deben emplear estos recursos con eficacia, eficiencia económica y efectividad. También deben cumplir con el ordenamiento jurídico, administrativo y otras normas aplicables, implantando sistemas adecuados para proponer y lograr su cumplimiento. También establecer y mantener controles efectivos para garantizar la consecución de las metas y objetivos correspondientes, promover la eficiencia y operaciones salvaguardas de los recursos con irregularidades, fraudes, errores, y emitir información operativa y financiera útil, oportuna y confiable. Sus definiciones. Las definiciones presentadas en la Ley 1178 y sus reglamentos deben considerarse en la interpretación y aplicación de estas normas. Los vacíos técnicos. Si durante el desarrollo de la auditoría gubernamental surgiesen aspectos no contemplados en estas normas, deben entonces observarse las normas emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. Las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores, las declaraciones sobre normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano de Contadores Públicos, las normas de auditoría emitidas por las organizaciones nacionales de entidades fiscalizadoras superiores y las normas de ejecución profesional de auditoría interna. Las fuentes. Estas normas incorporan en su contenido los principales criterios de normas, entidades de normatividad emitida al respecto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia, la Federación Internacional de Contadores, el Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos, la Oficina de la Contraloría General de los Estados Unidos. Siguiente, por favor. La conformación de las unidades de auditoría interna. Todas las entidades públicas están obligadas a controlar una unidad de auditoría interna, la misma que deberá ser estructurada de acuerdo al tamaño de la entidad, el volumen de operación y etcétera, pudiendo organizarse en el marco de la normativa vigente. El ejercicio de la auditoría para la aplicación de las presentes normas
en lo que corresponda necesariamente deberán tomarse en cuenta las normas generales de la auditoría gubernamental. 210. Registro de la o el jefe de las entidades de auditoría interna. La o el jefe de la unidad de auditoría interna de las entidades públicas comprendidas en el artículo 3 y 4 de la ley 1178, así como los responsables de la unidad de auditoría interna de las mancomunidades conformadas por los gobiernos municipales deberán contar con un registro correspondiente que estará a cargo de la Contraloría General del Estado. Al respecto, el proceso de inscripción debe sujetarse al reglamento que emita órgano rector del sistema control gubernamental. Y el ejercicio de la auditoría interna. La auditoría interna es la función de control interno posterior a la organización que se realizará a través de la unidad especializada, cuyos integrantes no participan en las operaciones y actividades administrativas. Su propósito es contribuir al logro de los objetivos de la entidad mediante la evaluación periódica del control interno. El auditor interno gubernamental en el ejercicio de sus funciones no debe aplicar las normas de auditoría gubernamental. Siguiente, por favor. 300. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. 301. Alcance de la auditoría interna. Los auditores internos deben desarrollar sus actividades dentro del alcance establecido en el artículo 15 de la ley 1178 y sus decretos reglamentarios. Los integrantes de la unidad de auditoría interna no deben participar en ninguna operación o actividad administrativa, ni examinar operaciones, actividades, unidades organizacionales o programas que hayan estado involucrados. 301. El alcance de la auditoría interna. Las actividades de la unidad de auditoría interna comprenden principalmente las siguientes. A. La evaluación del funcionamiento, la eficacia, el proceso y el control interno de las actividades y operaciones que desarrolla la entidad. B. La evaluación y eficacia de los sistemas administrativos de las actividades de control incorporados, ellos así como el grado de cumplimiento de las normas que rigen estos sistemas. C. La evaluación y la eficacia, la eficiencia económica y o la efectividad a las que corresponde la actividad las actividades. D. La verificación y el cumplimiento del orden jurídico, administrativo y otras normas legales aplicables y obligaciones contractuales de la entidad relacionadas con el objeto del examen informando, si corresponde sobre los indicios de responsabilidad y la función pública. E. El sistema de los resultados de gestión en función a las políticas definidas de los sistemas nacionales de planificación e inversión de inversión pública. F. Otras auditorías establecidas en las normas de auditoría gubernamental. G. El seguimiento a la implantación
de las recomendaciones emitidas por la unidad de auditoría interna, por las firmas privadas de auditoría y profesionales independientes para determinar el cumplimiento de las mismas e identificar las causas que, que motivaron a la falta de implementación. H. La evaluación de la información financiera para determinar la confiabilidad de los registros y establecidos financieros de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad de la contabilidad integrada. Si el control interno relacionado con la presentación de la información financiera ha sido diseñado e implantado para lograr objetividad en la entidad. Continuando, el 302, declaración de propósito, autoridad y responsabilidad. La segunda norma para el ejercicio de la auditoría interna es: el jefe de la unidad de auditoría interna debe emitir anualmente, hasta el 15 de febrero de cada año, una declaración en la que se manifieste el propósito, autoridad y responsabilidad de la unidad. Esta declaración debe contar con el apoyo formal de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. La declaración debe ser emitida inmediatamente después de la designación del jefe de la unidad interna o ante el cambio de la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. Siguiente, por favor. La declaración contiene como mínimo la independencia de la UAI en la formulación y ejecución de sus actividades, las actividades principales que realiza y los beneficios derivados de las actividades de la UAI, el apoyo que le brinda la MAE y la colaboración que le prestan el personal de la entidad, el acceso irrestricto que tiene en cualquier momento a toda información relacionada con los exámenes de auditoría y seguimientos que realiza, la responsabilidad de la UAI por el desarrollo de sus actividades con imparcialidad y calidad profesional y por la confidencialidad sobre la información obtenida. Siguiente, por favor. Relaciones interpersonales. Los auditores internos deben poseer las aptitudes personales necesarias para relacionarse adecuadamente con el personal de la entidad. Los requerimientos de información y la comunicación de resultados efectuados por los auditores internos en forma verbal o por escrito deben evidenciar un trato respetuoso sin comprometer su imparcialidad. Siguiente, por favor. 304. Planificación estratégica y programación de operaciones anual. El jefe de la unidad de auditoría interna debe programar las actividades anuales sobre la base de la planificación estratégica de la unidad, considerando los recursos humanos, materiales y financieros disponibles. Siguiente, por favor. La planificación estratégica de las actividades de la auditoría interna tiene como propósito la evaluación sistemática del control interno en un plazo de 3 a 5 años, procurando su fortalecimiento integral. Para la programación se debe considerar el proceso de gestión de riesgos de la organización o la entidad, establecidos por la MAE para las diferentes actividades, áreas o procesos. La programación de actividades de la UAI. Para programar las auditorías se debe aplicar el relevamiento de información general definido en el numeral 2 de la Norma General de Auditoría Gubernamental 217. El jefe de la unidad UAI será responsable de la elaboración técnica de la planificación estratégica y del programa de operaciones anual, así como de su ejecución, evaluación y control. El jefe de la UAI remitirá a la Contraloría General del Estado para su evaluación el plan estratégico y el programa de operaciones anual hasta el 30 de septiembre de cada año, previo conocimiento y coordinación con la máxima autoridad ejecutiva de la entidad y la UAI de la entidad tutora.
El programa de operaciones anual incluirá básicamente los siguientes aspectos. A. Objetivos de gestión de la UAI. Inciso B. Actividades programadas y los objetivos para cada una de ellas. Inciso C. Fechas previstas de inicio y finalización para cada actividad. Inciso D. Recursos humanos, materiales, financieros necesarios para la ejecución de cada actividad. Inciso E. Cronograma previsto para el cumplimiento de las actividades, debiendo comunicar sus resultados a la máxima autoridad ejecutiva y la Contraloría General del Estado hasta el 31 de julio semestral y hasta el 31 de enero anual. Continuando, 305, planificación, supervisión y evidencia de auditoría. Indica, la planificación, supervisión y acumulación de evidencias debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. Deben aplicar las normas de auditoría financiera número 220 y de auditoría operacional número 230. Es importante que para la planificación se tomen en cuenta los resultados de auditorías previas, practicadas por la Contraloría General del Estado, ente tutor, UAI, de mancomunidades, firmas privadas de auditoría, profesionales independientes, así como la propia UAI, la entidad. Continuando, la norma número 6 indica comunicación de resultados. La comunicación de resultados debe realizarse conforme a la norma de auditoría gubernamental específica. El jefe de la UAI es responsable de la remisión de los informes de auditoría inmediatamente después de concluidos y en forma simultánea a la máxima autoridad colegiada. Siguiente, por favor. En caso de indicios de responsabilidad por la función pública, los informes de auditoría y complementarios deben estar acompañados de la documentación sustentadas, medios de prueba debidamente legalizados. Todos los informes en forma previa a su emisión deben ser explicados a los responsables de las áreas auditadas. La máxima autoridad ejecutiva, dentro de los 10 días hábiles de recibido el informe, emitirá por escrito su pronunciamiento sobre la aceptación o no de las recomendaciones. En caso de no aceptar, deberá fundamentar su decisión dentro de los 10 días hábiles siguientes de vencido el plazo estratégico de la máxima autoridad ejecutiva. Presentará a la UI un programa de implantación de las recomendaciones aceptadas. Gracias. Normas de auditoría financiera gubernamental. Disposiciones generales. Como propósito, este documento tiene un conjunto de normas y aclaraciones que nos permiten asegurar uniformidad y calidad en la auditoría. En la aplicación de la auditoría, de estas normas en la auditoría, son obligatorias, realizadas en toda entidad pública, comprendidas en el artículo 3 y 4 de la Ley 1178, promulgado el 20 de julio de 1990. Siguiente. Auditoría. Es la acumulación y evaluación objetiva de evidencia para establecer e informar sobre los grados de correspondencia entre la información examinada y los criterios establecidos. Consideraciones básicas. Los servidores públicos deben rendir en cuenta su gestión a la sociedad. Los servidores públicos desean y necesitan saber de la forma y resultado de la aplicación en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Las definiciones presentadas a la ley son la Ley 1178 y sus reglamentos deben considerarse a la interpretación de la aplicación de estas normas. Vicios técnicos. Entre los vicios técnicos sugieren las normas el Colegio de Auditores de Bolivia, las normas internacionales de auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores
las declaraciones sobre las normas de auditoría emitidas por el Instituto Americano, las normas de auditoría emitidas entre la Organización Internacional de Entidades y las normas en ejercicio profesional de auditoría interna. Entre las fuentes tenemos los principales, el Consejo Técnico Nacional de Auditoría de Contabilidad del Colegio de Auditores, la Federación Internacional de Contadores, Instituto Americano de Contadores Públicos, la Organización Internacional de Entidades y Fiscalizadoras Superiores, el Instituto de Auditores Internos. Siguiente. Normas de auditoría financiera. Entre las normas de auditoría financiera tenemos 5, que son planificación, supervisión, control interno, evidencia, comunicación de resultados. Siguiente. La planificación. La planificación. La auditoría debe planificarse de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente. Entre la planificación, el auditor debe planificar la auditoría para obtener seguridad y encontrar errores e irregularidades en los estados financieros. Siguiente. Supervisión. Personal comprende que debe supervisar sistemática y oportunamente el trabajo realizado por los profesionales que conformen el equipo de la auditoría. La supervisión del trabajo del personal asignado a la auditoría es necesaria para los que trabajen en todos los niveles del examen, comprendan los objetivos generales del mismo y los procedimientos necesarios para lograrlos. Siguiente. El control interno. Debe efectuarse un estudio y una evaluación apropiada del control interno como base para determinar la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría. El sistema de control interno es un procedimiento de control integrado a las actividades operativas de los de antes en una determinada organización. Su objetivo no es otro el de asegurar una manera considerable de fiabilidad de la información de cara a una auditoría externa. Siguiente. Evidencia. Debe obtenerse evidencia competente y suficiente como base razonable para fundamentar la opinión del auditor. Evidencia de la auditoría. Esta información está utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión. La evidencia de la auditoría incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los resultados financieros, como otra información. Siguiente. Comunicación de los resultados. El informe debe expresar si los estados financieros se presentan de acuerdo a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Asimismo, debe señalar si dichas normas no han sido aplicadas uniformemente con respecto al ejercicio anterior. Las revelaciones informáticas contenidas en los estados financieros deben considerarse razonablemente adecuados y a menos que en el informe se indique lo contrario. El informar debe contener una opinión respecto a los estados financieros, tomando en su conjunto a la afirmación de que no se puede expresar una opinión. Cuando no se pueda expresar tal opinión, se debe considerar los argumentos debidamente sustentados. Asimismo, el informe debe indicar el grado de responsabilidades que asume el auditor gubernamental respecto a la opinión sobre los estados financieros. El informe debe indicar claramente que la auditoría ha sido realizada de acuerdo a las normas de la auditoría gubernamental. La etapa de comunicación de los resultados es la más crítica, considerando que por sí misma no consiste solo en transmitir información, sino en establecer una comprensión mutua entre las partes que interactúan. Conclusión. En conclusión, el profesional auditor tiene a su alcance como un respaldo las normas generales aceptadas en Bolivia, mismas que deben ser acatadas y cumplidas a conformidad.
Por lo tanto, que es vital importancia para nosotros como estudiantes conocer a detalle las mismas y saber interpretar y aplicar cada una de ellas, ya que son parte de nuestra formación profesional. Siguiente. La única forma segura de éxito es saber lo que puedes de lo que haces. Janina Celedón. Eso es todo, gracias. Esta es la conclusión de la exposición sobre las normas de auditoría. Agradecemos su atención. Atentamente, Grupo Audicom. La dramatización que a continuación podrán apreciar hace referencia a la norma de auditoría 1, numeral 2, normas básicas de auditoría, ya que como estudiantes consideramos que es el punto de partida para el desarrollo de nuestra carrera profesional. Buenas tardes, licenciada Casasola. He tenido una conversación vía llamada telefónica con el socio representante, el licenciado Limachi, por lo que consensuamos esta reunión con el fin de contratar sus servicios profesionales para auditar nuestra empresa. Como saben, Todo Pronóstico S.A. se dedica a la producción y comercialización de prendas deportivas con materiales amigables con el medio ambiente. De todos modos, ustedes ya estarán interiorizando al respecto. Buenas tardes, licenciado Alanoca. A nombre de Audiconf, estamos complacidos de trabajar con usted. Sin embargo, todo dependerá de los términos del contrato y la aceptación de los mismos. Entonces quedo a la espera del envío del modelo de contrato para su aprobación. Al día siguiente. Licenciada Alanoca, su asistente nos envió el modelo de contrato aprobado con las mínimas correcciones, por lo que hoy por la tarde estarías recibiendo el documento final firmado por el licenciado Limachi. También considere que comenzaremos con la auditoría el día lunes 1 de abril. Perfecto, licenciada Flores. Estoy atento a recibir el contrato. 2 semanas después. Dania, ya me entregaron la información requerida en cuanto al manual de funciones, el reglamento y políticas de la empresa. Es importante partir con la planificación del trabajo que realizaremos. Revisaré la información y a continuación me reuniré con el jefe de almacenes, por lo que te pido que puedas acudir a la misma y recojas la información que necesitaremos. Claro que sí, Miriam. Más tarde. Buenos días, licenciado Cuarites. Requerimos nos entregue esta información. Entrega de documentos. Como usted sabe, estamos en un proceso de auditoría y necesitamos contar con la información a la brevedad posible. Claro que sí, licenciada, no se preocupe. Mi auxiliar le entregará la información la próxima semana. Estimado licenciado, creo que no está comprendiendo. Esta información la necesitamos para el día de hoy. Bueno, licenciada, no me comprometo a nada, pero haré lo posible para que la información esté al día de mañana. Al día siguiente. Licenciado Cuarite, vine a recoger la información, la que usted no pudo hacer llegar. Mi estimada licenciada Miriam, le cuento que justo esa información que usted me está solicitando la tenía en el otro almacén, pero sin embargo acá le voy a entregar un resumen de la misma. Fuimos muy claros con la solicitud, no puedo recibir este informe a medias. Licenciada Miriam, mil disculpas, pero podemos llegar a un acuerdo, ¿no le parece? Puedo recompensar las molestias que usted está tomando, si usted le gusta. Licenciado, haré de cuenta que no escuché. Recibiré esta información con la observación de que no fue lo que solicitamos. Al día siguiente. Miriam, he estado revisando la información de almacenes y los inventarios no cuadran con lo expresado en los estados financieros. Aquí hay una defraudación. Dania, me imaginé algo así. El licenciado Cuarite ayer trató de sobornarme. Era de esperar. Hay personas que creen con el dinero lo pueden lograr todo y no toman en cuenta que es nuestro trabajo. Precisamente encontrar estas irregularidades por falta de un control interno, tal vez. Nosotros debemos trabajar con integridad ante todo. Lo que no comprendo es cómo pudo burlar el sistema. Varios días después. Como
¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Como le mencioné el día de la entrega de la información, no lo tenía todo completo, pero ahora ya está todo regularizado y pues quisiera entregarle toda la documentación. Hágala llegar la información a mi oficina, licenciada. Por favor, licenciada, también quería pedirle que no tomen en cuenta esa información, ya que los documentos que hoy les enviaré son los correctos y están actualizados. Y como le dije a su compañera, les puedo estar reconociendo las molestias, así para subsanar los errores que se ha cometido, ¿verdad? O el incumplimiento de deberes. No tiene por qué hacer eso, licenciado. Yo y mi compañera percibimos un salario por hacer un buen trabajo. Quedo a la espera de la información. Y otra cosita, licenciada, este es mi número. Podría informarme las observaciones que tiene hacia mis almacenes. La verdad es que soy una persona de confianza del licenciado Alanoca y pues no quisiera que tergiversen las cosas. Lastimosamente, licenciado Cuarite, no puedo revelar esa información. Nosotros entregamos un dictamen a la gerencia y el directorio. Hasta Varios días después. Buenas tardes a todos los presentes. Hemos llamado a esta reunión para hacer la entrega del dictamen final y la opinión como auditoría interna. Cada uno cuenta con un ejemplar. Estamos prestas para cualquier duda que ustedes tengan. Buenas tardes tengan todos. Licenciada Alanoca, por favor vaya a la página 27 porque no estoy entendiendo de qué se trata esto. Mi estimada licenciada Cosío, por favor le pido que tratemos esto en una reunión privada con el mencionado jefe. Las auditoras cumplieron con su trabajo. Disculpe, licenciado, pero yo tengo muchas dudas. ¿Estamos hablando de un fraude? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? ¿El control interno? Por favor, yo necesito respuestas. ¿De qué se trata esta opinión con salvedades? Estimada licenciada, lastimosamente, como verá en la opinión, nuestro trabajo está basado en pruebas recogidas. Estoy segura que al revisar usted la información podrá entenderlo mejor. Les haremos llegar una carta adicional con algunas incomodidades para con nuestro trabajo. Esto para que lo consideren. Como saben, nosotros cumplimos con normas y principios. Conocen nuestra prestigiosa firma, por lo cual no podemos pasar por alto situaciones que intentaron comprometer con nuestro trabajo. Bueno, estimadas licenciadas, muchísimas gracias por su trabajo. Yo personalmente conozco el trabajo del licenciado Limachi y sé que su firma cuenta con los mejores profesionales. Además, quiero felicitarlas por haber encontrado este tipo de errores, que precisamente es para eso que los hemos contratado, y no duden que en un futuro posterior también estaremos trabajando con ustedes. Muchas gracias.